Buenas noches, mi nombre es Raimundo Pérez Abeja y esta es una presentación acerca de lo que son los riesgos radiológicos y vamos a iniciar definiendo lo que es la parte de la estructura atómica, donde se entiende que como modelo atómico, el modelo atómico de Bohr, donde dice que el átomo está constituido por una masa central llamada núcleo y diversos niveles orbitales a su alrededor. Alrededor de el núcleo se cuenta lo que es la parte del electrón, el protón y el neutrón. El núcleo atómico está integrado por partículas llamadas protones y neutrones y girando en las órbitas se encuentran los electrones. El electrón tiene una carga negativa de 1.602 por 10 a la menos 19 coulombs y el protón tiene una carga positiva de 1.602 por 10 a la menos 19 coulombs. El neutrón tiene una carga eléctrica 0, por eso se define como que el átomo es eléctricamente neutro, ya que la sumatoria de las cargas tiene que ser exactamente igual a 0. El neutrón tiene una masa atómica de 1.0089 según la unidad de masa atómica. El protón le correspondería a una masa de 1.0075 y el electrón tiene una masa mucho más pequeña, igual a la masa del protón entre 1837. Se dice que una gota de agua contiene aproximadamente 1000 trillones de átomos. Eso se pone como un dato para entender lo pequeño que puede ser un átomo. Estas son algunas de las características básicas de lo que son las partículas subatómicas. La unidad de energía en la física atómica se conoce como el electronvolt y se define como la energía cinética que adquiere un electrón cuando es acelerado en el vacío, con una diferencia de potencial de 1 volt. Por lo tanto, este modelo atómico define que para el hidrógeno se tiene una masa atómica igual a 1, puesto que únicamente tiene un protón en el centro y un electrón en la periferia. El helio tiene una masa atómica de 4 porque tiene 2 protones en el centro con 2 neutrones y en la periferia lo están orbitando 2 electrones. El carbono a su vez tiene una masa atómica igual a 12 con un número atómico igual a 6. Esta es una tabla atómica donde se dice que la tabla periódica de los elementos se construye de arriba hacia abajo en cuanto al número atómico y de izquierda a derecha. Los elementos están colocados en orden progresivo de acuerdo al número de electrones, o sea, el número atómico que poseen. En la tabla periódica existen elementos naturales y elementos creados por el hombre, como puede ser el hidrógeno como un elemento natural y el americio como un elemento artificial. La radiación es una forma de energía, de tal forma que la propagación de la radiación en el espacio se explica de dos maneras. Es decir, una puede ser en forma de onda llamada onda electromagnética o radiación electromagnética o se puede explicar también como una radiación en forma de fotones o cuantos de radiación. Las ondas electromagnéticas están formadas por dos componentes en planos ortogonales. Por un lado va creciendo la onda en el campo eléctrico y a 90 grados se encuentra lo que es la parte del campo magnético. De ahí la palabra que este tipo de ondas son ondas electromagnéticos. Una genera a la otra. Dentro de los espectros de la radiación se tiene que las energías más altas corresponden a los rayos gamma, seguido de los rayos X, y en un intervalo muy estrecho se encuentra lo que es la parte de la luz visible. A su vez, la parte de microondas y las ondas de radio son la parte de la radiación electromagnética más larga o de menor energía. La radiación u ondas electromagnéticas se encuentran presentes en nuestra vida. Bien puede ser que en la época moderna se encuentre en equipos como hornos de microondas, equipos de rayos X, equipos de telecomunicaciones o de telefonía, pero también ha existido toda la vida en lo que es la parte de radiación cósmica, por ejemplo, o incluso en materiales de construcción. Se dice que la radiación que puede ionizar a la materia se le llama radiación ionizante, como lo es, por ejemplo, los rayos X.
La radiación ionizante es el fenómeno por medio del cual los átomos ganan o pierden electrones, quedando un ion positivo y un ion negativo. Es un tipo de energía en forma de onda electromagnética o corpuscular que viaja en el espacio y que tiene la propiedad de ionizar la materia. Aquí se presenta un esquema donde se presentan diferentes tipos de partículas, como son la radiación alfa, que no puede atravesar hojas de papel, la radiación beta, que es detenida por láminas de aluminio, y la radiación gamma, que es detenida por la placa de plomo. No así la radiación de neutrones, que es capaz de atravesar el papel, el aluminio, la placa de plomo, pero que es detenida por los bloques de agua o de hormigón. Dentro de la historia se dice que fue Wilhelm Conrad von Röntgen quien descubrió los rayos X hace más de 100 años de manera accidental. Aquí tenemos una figura donde se muestra el laboratorio de Röntgen con algunos de sus instrumentos de medición, así como la primer radiografía histórica que fue la mano de la señora Röntgen con, se puede ver lo que es la parte de el anillo. ¿Cómo se producen los rayos X? Bueno, los rayos X se producen a través de dos procesos, que son los rayos X característicos y los rayos X de frenado, o de Brennstrahlung, que como tal es una palabra alemana que significa literalmente frenado. En un tubo de rayos X, estos dos fenómenos se producen de las siguientes maneras. Los rayos X característicos se dan cuando una partícula cargada interactúa con un elemento que sirve como blanco y choca con un electrón de capas internas del átomo, lo cual lo desplaza y se produce un hueco dejado por el electrón desplazado. Algún electrón de la capa superior ocupa este hueco recuperando el equilibrio eléctrico del átomo. La diferencia de energías de amarre de las capas involucradas en el intercambio de electrones es liberado en forma de radiación electromagnética conocida como rayos X característicos. La otra forma es a través de los rayos X de frenado o de Brennstrahlung, que se forma cuando una partícula cargada pasa cerca del núcleo atómico. Sufre una aceleración debido a las fuerzas de Coulomb del núcleo, y esa aceleración es la causa de que la partícula cambie de dirección y de velocidad. Aquí se presenta un pequeño diagrama de cómo se produce este fenómeno. Los rayos X de frenado emiten un fotón X o rayo X que está dado por la diferencia de energía final e inicial del electrón incidente. Algunas observaciones importantes acerca de los rayos X es que causan fluorescencia en ciertas sales metálicas, ennegrecen las placas fotográficas, no son desviadas por campos eléctricos o magnéticos, se tornan duros después de pasar por absorbentes y producen radiaciones secundarias al chocar con un cuerpo, se propagan en línea recta en todas las direcciones y transforman a los gases en conductores eléctricos. Algunos de los usos prácticos de los rayos X es, bueno, ¿qué pasa con la materia cuando hay un rayo X? Bueno, normalmente se tiene este pequeño diagrama donde se observa que un electrón es atraído a través de las fuerzas de Coulomb por un protón, dando a entender el mecanismo que acabamos de estudiar, y donde la diferencia de potencial del electrón va a emitir un fotón de rayos X. Ok. Dice que fundamentalmente la radiación se puede entender por tres fenómenos o efectos llamados el fotoeléctrico, el Compton y la producción de pares. Aquí tenemos un diagrama de lo que es el fenómeno de producción de rayos X por el efecto Compton, donde el fenómeno es independiente del número atómico. Dentro de lo que es el análisis y el estudio de lo que de la radiación de rayos X, se tiene que una capa de hemireductora es aquella o es el espesor de un material necesario para reducir la intensidad inicial de la radiación a la mitad para una energía y material dado. Una capa desirreductora es aquel material con un espesor de un material necesario para reducir la intensidad inicial de la radiación a la décima parte de una energía y material dados. Los seres humanos somos incapaces de percibir la radiación ionizante a través de nuestros propios sentidos. Por lo tanto, se utilizan algunos detectores de radiación, como lo que son de película fotográfica, que literalmente es una película que se va a ir velando con el tiempo a la exposición de los rayos X, a través de instrumentos de medición por gases e instrumentos por centelleo.
Dentro de los detectores de radiación, el de la placa fotográfica es un fenómeno químico que cambia los componentes de la placa al ser atravesados por lo que es la parte de la radiación de los rayos X, y va a ser un proceso de revelado de los fenómenos físicos. En esto intervienen los procesos de interacción de la radiación con la materia, como la producción de pares, por ejemplo. Algunos de los detectores de radiación utilizan, que pueden ser por ejemplo los detectores de Geiger-Müller, utilizan un principio de detección por gases, donde pasa una radiación de gases, se tiene un circuito cerrado, donde este gas va a quedar ionizado o polarizado cuando se atraviesa una parte de radiación ionizante, lo cual va a producir una corriente eléctrica que va a poder ser medible y que nos va a indicar la cantidad de radiación que se tiene. Los detectores de radiación de gases, como el Geiger-Müller, tienen una forma cilíndrica con diámetros en su base que van desde 2 milímetros hasta varios centímetros, con longitudes desde 1 centímetro hasta más de 1 metro. El electrodo colector interno es un fino alambre de tungsteno unido al electrodo externo o cátodo por un buen aislante. El electrodo externo es el envolvente del tubo y la envoltura de la sonda puede ser de metal o de vidrio. El volumen de la sonda puede ser de metal o de vidrio también, y pueden registrar conteos cada vez que la radiación incidente causa una ionización en el volumen sensible del tubo. Su eficiencia es del 1% para la radiación gamma y de 40% para la radiación beta. No proporciona información del tipo de radiación ni la energía de la misma. Trabaja con alto voltaje con valores que van desde los entre 450 y 1000 volts. Es importante para el ingeniero clínico que conozca lo que son los efectos sobre el cuerpo humano, debido a que como se ha definido anteriormente, por ser radiación de tipo ionizante, puede producir cambios a nivel del citoplasma de las células, los cuales puede producir incluso ionización sobre lo que es la parte del agua, produciendo H2O2, lo cual a su vez puede generar reacciones químicas que pueden hacer que la reproducción de las células se vea afectada. Es decir, existen dos tipos de consecuencias a la exposición de la radiación, lo que son los efectos estocásticos y los aleatorios. Dentro de los efectos estocásticos puede ser, dependiendo de la cantidad o de la intensidad de la radiación, puede ser la generación de cáncer o bien mutaciones que se pueden transmitir hacia la siguiente generación. Por lo tanto, es importante saber cuáles son las formas de radiación y cómo se puede uno proteger. Dentro de las normas oficiales mexicanas se entiende que el personal ocupacionalmente expuesto debe tomar ciertas medidas de precaución. Entre ellas está el uso de mandiles plomados, protectores gonadales y tiroideos, así como el uso de gafas plomadas y guantes para procedimientos, por ejemplo, de hemodinamia o de fluoroscopía. Por lo tanto, es importante saber las magnitudes o conocer lo que son las magnitudes radiológicas, como es la parte de la exposición, la dosis absorbida y la dosis equivalente. Las magnitudes radiológicas más importantes en rayos X de diagnóstico son 3, y estas son lo que es la parte, dentro de la parte de la física, se debe de tener un marco de referencia para poder medir todos los demás parámetros, como es la magnitud, la unidad de longitud y su equivalencia. Dentro de las mediciones o de las unidades de radiación se utiliza lo que es los Röntgen, los Sievert, los Gray, básicamente, que son los más comunes y por lo menos son los que manejan lo que es la norma oficial mexicana. Se entiende que lo que es la parte de la radiación ionizante afecta básicamente a lo que es el tejido vivo. Por lo tanto, es importante que tengamos en cuenta todo esto siempre que estemos trabajando con las diferentes formas de radiación. Muchas gracias.